amigos de Postalíderes? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más. Mi nombre es Elizabeth Cano y hoy está con nosotros un político mexicano que ha tenido pues una amplia trayectoria desde la izquierda. Ha desempeñado diversos cargos públicos como ser regidor, diputado local, diputado federal, consejero nacional de Morena. Estaremos platicando con Emilio Ulloa Pérez. Bienvenido a Postalíderes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elizabeth, pues agradecerte la oportunidad y a Posta por la invitación y aquí estamos puestos y listos para lo que indiques. Te queremos conocer un poquito, Emilio. Sí. Platícanos quién eres, cómo te describes. Bueno, mira, he sido alguien que llegó del calor al frío, ¿no? Desde Chiapas Sí. a estudiar al Instituto Politécnico Nacional. Soy economista, titulado, terminé bien mi carrera, un hombre pues, que me incorporé a la lucha social porque me tocó la época del 88. Sí. Yo llego en el 84 y termino en el 89 mi carrera. Y en esa época pues vino el movimiento de la democracia, donde nos convencieron de que las elecciones se pueden ganar a través de las urnas, que no era necesario otro tipo de acciones, ¿no? Y nosotros pensamos que éramos distintos. Es más, yo hace unos días le comentaba al ingeniero Cárdenas que en el 88 convoqué a votar, llamé a votar, participé activamente, pero no tenía credencial de elector. Las naranjas, que no eran con fotos, nunca lo había dicho. Y en una comida que tuve con él, tuve la oportunidad de saludarlo y de reconocerle un texto que hizo hace unos días y de que ese retomé el planteamiento de la izquierda. Y al ingeniero lo conocí en el 87, antes de la ruptura con el PRI. Entonces venimos al Poli, nos tocó el sismo del 85, nos metimos al movimiento, al apoyo. En particular yo estuve en el área de las costureras, en San Antonio Abad, en la solidaridad, en el trabajo. Es más, un día me tocó ir a revisar un edificio. Yo era economista, no era ni estudiante de ingeniería, pero bueno, ahí estuvimos y la verdad que me siento muy agradecido con la vida de haber venido de más de 1000 kilómetros a vivir a esta ciudad que la quiero, que la adoro y que para mí el Estado de México es la esencia de lo que soy. Tengo más de 42 años de mi vida acá en el Estado y bueno, Chiapas es nada más una anécdota de nacimiento y de mis hermanos, de mis padres. 4 de mis hermanos estamos metidos en la vida pública, cada quien en su área, ¿eh? Aquí no hay nepotismo que, no. Mi hermano es diputado, mi otro hermano es diputado con licencia, actualmente es el director de Birmex, el tema de medicinas, Carlos Alberto Ulloa, Gerardo Ulloa, y otros hermanos que tengo en Chiapas, y mi hermana que está aquí en la Ciudad de México, que estamos 4. ¿Y cuántos son en total? Somos en total 7. Es una familia grande. Pues no había televisión en aquel tiempo. Entonces mis papás, hasta que salió la niña, somos 6 hombres y la última es mujer. Wow. Entonces, y la verdad que mis padres, siempre hago una broma, mi mamá y mi papá hicieron una empresa internacional ¿De qué? de comercio. En estricto sentido eran falluqueros, pero eso nos dio la oportunidad de estudiar. ¿Y cómo llegaron a ser internacional? No, era una broma. Porque imagínate ir a Brosville, McAllen y traer cosas de manera ilegal, ¿no? Las televisiones, la ropa, los muñequitos porcelanas y todo eso, hasta Chiapas. Mi mamá hacía estos viajes y la verdad que estamos muy orgullosos. Sí, claro. De ese esfuerzo de la familia. Todos teníamos una carrera universitaria, por fortuna. Y entonces de los 7, 4 se dedican a la función pública. ¿De dónde No, nace no. ese amor por la 6. política? 6. 6 de los Actualmente 7. entonces 4 activos. No, 6 activos. 5 diríamos. Yo soy el único que estoy desempleado. Y estoy en la vida, diríamos, del periodismo, de la actividad, el análisis político. Sí. Pero yo en lo particular, pues ya he tenido distintos cargos. Hoy me da como flojera que me ofrezcan esas cosas, ¿no? Entonces no me gusta ya. Pero
mis distintos hermanos llegamos y dos están en Chiapas, Ujú. uno trabaja en el gobierno federal, otro en el gobierno del estado, y mi hermana trabaja en Pemex, y mis dos hermanos que son diputados, pero insisto, cada quien en su área, no nos metemos zancadillas ni somos cómplices. Cada quien asume su responsabilidad, Sí. ¿no? Y yo en lo particular, pues me he dedicado al análisis, me he dedicado a las consultorías, asesoro empresas y ahí vamos en este esfuerzo, pero sin olvidar que soy un hombre del servicio público y que seguiré participando hasta donde me dé oportunidad la vida y Ujú. servir a mi patria. Y de economista a político, ¿cómo fue ese salto? Bueno, es que en aquellos años de economía veíamos muy poco. Ujú. El, la estructura de nuestra preparación académica fundamentalmente era social, Ujú. o sea, no era económica, era más sociólogo, ¿no? La verdad es que todas las materias que traíamos no traían muy poco de economía. Yo diría que el 40% era economía y lo demás era temas sociales, que el marxismo, que historia, que sociología, etcétera. Y participamos mucho y desde ahí me volví un hombre militante de la izquierda desde la escuela y que por cierto los que me acercaron a la escuela son unas gentes que eran de Durango, Ah, nada sí. más que eran medios conservadores porque sus papás eran de la CTM del sindicato, pero les tengo buen recuerdo, fíjate. De todo se Nunca, aprende, ¿no? nunca los volví a ver, pero en la escuela pues ya los veía distinto porque ellos eran más conservadores, ¿no? Y yo era más liberal. Vamos a entrar al tema actualmente, ¿cómo está la izquierda en nuestro país, México? El dilema de la izquierda. Bueno, mira, el ingeniero, que es un texto muy interesante, que llama a una gran reflexión de lo que es, lo que fue y hacia dónde hay que apuntar. Habla mucho de una convocatoria en sectores productivos, Ujú. empresariales, comerciales, intelectuales, grupos sociales, que podamos converger en una idea de qué es lo que queremos hacia adelante. Sí. No ser una izquierda intolerante, una izquierda que descalifique, una izquierda que vea en una perspectiva distinta y Ujú. que no tengamos lo que yo siempre he dicho, resentimientos sociales, Ujú. porque hay muchos que la verdad como que quieren vengar su pasado. Oye, pues si nuestra circunstancia de vida fue difícil, ¿por qué tenemos que odiar al que tiene? Habría que reconocerle, como diría grandes intelectuales, producen empleo, generan, de ese tipo de gente necesitamos. No podemos ir cuestionando y caminando en la vida con odios. Claro. Yo creo que la izquierda tiene que proponerse el cómo generar, el cómo sí podemos ayudar. Ujú. Porque, a ver, para distribuir el recurso necesitas ingresos. Sí. ¿Quiénes generan esos ingresos? ¿Quiénes generan los impuestos? Pues los ciudadanos, Los ciudadanos y los sectores por económicos. De supuesto. ahí se junta para la Salen distribución empleos. social, Ujú. para los programas sociales, para que las personas de la tercera edad tengan un apoyo, los jóvenes estudiantes, los distintos sectores sociales. Y yo creo que eso ya es un compromiso social que hay que asumirlo y que está en la Constitución. Ujú. Ya nadie podrá de ninguna manera ver quién se atreve a modificarlo, ¿no? Claro. En Entonces, términos básicos, ¿qué es la izquierda? izquierda, desde mi punto de vista, debe ser quienes tengamos un compromiso con los que menos tienen, que tengamos una actitud solidaria, Ujú. que sepamos actuar con la gente y que sepamos ser humildes y que sepamos cómo lograr las cosas para que el pueblo esté mejor. Esa debe ser la izquierda, una izquierda que tenga un gran compromiso y que saber que se puede salir adelante. No todo es los sectores de pobreza, sino que los jóvenes, como muchos que venimos de provincia, podemos tener futuro en la vida. O sea, ¿a qué nos mandaron nuestros padres? A estudiar y a Superarnos. prepararnos. No, o sea, no ser como ellos,
A eso viene uno a estudiar, a preparar. Por eso es fundamental. Tú podrás tener dinero, pero eso se acaba. La herencia se acaba. Lo que no se acaba es la educación, la preparación y la formación. Eso te permite en la vida tener mejores condiciones para tu futuro. Yo por eso he dicho que la educación es la arma letal para salir adelante. Esa es la forma fundamental de que podamos lograr. Y por eso esta izquierda debe buscar esa parte, no esa izquierda que esté pensando cómo vengarse, cómo ahora que llegué al poder me voy a desquitar, o esa izquierda que solo esté odiándose a sí mismo. Yo por eso digo que la izquierda es vida y es amor, ¿no? Decía Pepe Mújica, este empresario que ustedes ven, ¿cómo le voy a cuestionar si me está generando más de 50,000 empleos en mi Uruguay? Y yo estoy feliz que lo haga. ¿Por qué tendría que pelearme con él? ¿No? Entonces, yo siempre creo que ese debe ser lo que debemos de buscar. Y en esta idea de muchas discusiones y análisis, comparto con el ingeniero que formemos a los jóvenes. Hay mucho oportunismo, mucha gente que llega al poder y la verdad tú los ves y dices, pues no parece que sean de izquierda, ¿eh? Su comportamiento son más de derecha que otra cosa y por eso hay que insistir con esas gentes que cambian su actitud. Y yo soy muy crítico porque creo que tengo la posibilidad de serlo. Primero porque no ando buscando chamba, ¿no? Y segundo porque estoy convencido de mi propuesta y tercero porque comparto las opiniones del ingeniero Cárdenas, un hombre que a los 91 años sigue haciendo política y en el restaurante se le acercó un mesero a atenderlo y le dice, ingeniero, ¿y sigue haciendo política? Y dice el ingeniero, cuando se deja. A los 91 años, el ingeniero Cárdenas, o sea, a mí me da gusto verlo todavía con ideas, fue una comida excelente, discutiendo, analizando. Me siento muy cómodo porque es un hombre al que a mí me dio la oportunidad de iniciar mi vida política. Y sus aprendizajes para mí fueron fundamentales. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio? El mejor consejo son dos. El primero fue darme una tarjetita para ir a una chamba, mi primer trabajo. ¿De qué fue? De asesor en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la primera asamblea del Distrito Federal, y lo otro, la organización. Me dice el ingeniero, cuando vaya uno a los pueblos, lo primero que tiene uno que hacer es organizar a la gente, organizarse. Y una vez hice yo un viaje con él en el 89, a Chiapas, por cierto, y fuimos a una comunidad. Nos atravesaron el carro para que no pasáramos y nos pidieron que nos metiéramos a la comunidad para que diera un mensaje el ingeniero. Éramos 2 camionetas, veníamos 8, me acuerdo muy bien, después del fraude que le hizo Salinas al ingeniero, y vamos al pueblito, una pochota, un árbol muy tradicional de Chiapas, y éramos 8 en las 2 camionetas. Y nos esperaban 4. Y en la camioneta que nos atravesaron eran 3. Es decir, éramos más los de la camioneta que los que estaban y yo siempre le he dicho al ingeniero y lo he dicho con mucha gente, muchos políticos no se bajan. Sí, no. Y el ingeniero se bajó estoico. Te estoy hablando después de haber juntado a miles y miles de gente en la Ciudad de México, en la protesta del 88, y con 7 gentes. Y su frase, me acuerdo muy bien, fue la insistencia de la organización. Porque hay que reconocer, el ingeniero Cárdenas fue el primer hombre que estuvo empujando la puerta para el cambio y la transformación democrática. Sin él, no estuviéramos hoy en estas condiciones de la democracia, de gobiernos alternos. Porque además se ha demostrado, o sea, tú puedes ser mayoría, pero al otro año perdiste. Vean lo que pasó en Veracruz o lo que pasó en tu tierra, ¿Cuál en es Durango. el análisis precisamente de eso? Tuvimos elecciones en el estado de Veracruz, en el estado de Durango, tuvimos elecciones también referente a esta reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es el análisis en esta ocasión para Morena? ¿Cómo se ve? Bueno, mira, empezaría primero con el tema de las elecciones constitucionales de Durango y de Veracruz. Yo creo que hay que ser objetivos. Yo creo que no tendremos que andarle buscando 3 pesos al gato. O sea, reconocer que fue una derrota,
reconocer que no fue como esperábamos y qué es lo que hay que hacer. Es decir, corregir nuestros errores, nuestras dirigencias en los estados y nuestra dirigencia nacional, replantear y hacer un alto en el camino. O sea, lo que no se vale es que busquemos justificar nuestras derrotas. Hay que asumirlo. ¿Cuál es el problema? Son procesos que se viven y que dentro de 2 años tenemos otra elección y ahí podemos corregir. O sea, lo que no creo yo es esa idea de siempre buscarle cómo justificamos la derrota para hacerlo victoria. Perdimos. Los datos son duros. O sea, no podemos, o sea, en Durango capital quedamos en 3er lugar. O sea, eso no es un triunfo, ¿no? O sea, es una derrota contundente que tuvo Morena y que hay que decir qué vamos a hacer. Sí. ¿Qué tenemos? O sea, en Durango no logramos penetrar. O sea, Durango se mantiene como una fortaleza desde otro sector y otros partidos. Y además hicieron algo que no pusimos atención. Y pensaron, y muchos se burlaban, de que el PRI y el PAN usaron una frase como tema de su boleta electoral. Los logotipos del PRI y el PAN apenas se distinguían. Tú votabas grandeza, porque la gente de Durango asoció grandeza con su estado. Y eso no nos dimos cuenta. Y eso fue un error de nosotros. Y pensaron que era burlarse de que no querían que sus logotipos... Porque saben ellos que el logotipo tiene un costo. Eso también hay que reconocerlo. La gente, si veía los logotipos grandotes del PRI y el PAN, no lo iba a votar. Entonces buscaron una frase para que esa fuera la que fuera el eje que jalara el proyecto en el estado de Durango. Entonces yo digo que ahí tenemos que asumir y nuestros dirigentes tienen que reconocer y de ver hacia adelante, decir, está bien, perdimos, pero es una derrota momentánea, porque las guerras siguen, las guerras electorales, ¿no? Y hay que seguir participando, y hay que decirle a nuestros dirigentes, vamos hacia adelante, pero también hagamos un alto en el camino y hagamos una reflexión. Digo, Veracruz es el otro fenómeno, ¿no? O sea, crecieron partidos que no nos imaginamos. Y además, hay que reconocer que la separación del PT en el estado de Veracruz nos costó. Sí. En Durango no participaron. Dicen que ahí estaba el logotipo, pero su dirigencia nunca se comprometió con el proyecto. Y en Veracruz hubo división y el PT fue por aparte. ¿Y qué pasa con esas alianzas? ¿Cuál es el análisis que va a pasar después de esto? No, yo creo que hay que revisar y en Veracruz lo que nos dicen es que fue un error no haber mantenido la alianza con el PT porque solo fuimos con el Verde y perdimos 35 en esa alianza que se rompió con el PT. Y además tuvimos un crecimiento de Movimiento Ciudadano, tanto en Durango, aunque no ganaron municipios, pero su votación subió mucho en Durango. Impresionante. Ganaron solo 3 municipios, que no, la verdad es que no es gran cosa, pero su votación sí es muy alta. Y en el escenario estatal están en el 3er lugar, pero muy pegado a Morena, ¿no? Y el PRI con el PAN en primer lugar. Y en el caso de Veracruz, Movimiento Ciudadano se fue muy alto. De hecho, estaba el recuento de votos en Poza Rica y en otro municipio, no recuerdo cuál, pero nos está poniendo un semáforo amarillo para Morena, que hay que revisar. O sea, yo no creo en esos triunfos de que estamos gobernando y no. A ver, tuvimos derrotas, asumámoslo, pero ahora ¿cómo hay que corregirlo? Yo creo que nuestra dirigencia tiene que convocar a una reunión más allá del consejo. Tiene que invitar a las dirigencias, a los dirigentes que no participan en las estructuras del partido para que den opinión, porque sí necesitamos sacudir ello para poder ver hacia él, porque ya tenemos la elección, terminamos una y entramos a otra. Y en el asunto del Poder Judicial yo creo que fue un esfuerzo que se logró, ¿no? O sea, anteriormente, ¿cómo se decidían los jueces? ¿Por designación? No había manera. Por el Ejecutivo, después el Senado. O sea, ¿cuántos participaban? ¿60, 80?
Pues sí, después que se iba... 120 personas Sí. en esas decisiones. Bueno, hoy participaron 13 millones. Sí. O sea, no es cualquier cosa. Más allá de que si es mucho, es poco, es menos. Lo importante es 13 millones de ciudadanos decidieron cómo quieren su órgano del Poder Judicial. Que podrá ser poco, podrá ser mucho. Pero lo que yo digo es, ¿cuánto lo decidían antes? No pasaban más de 120. Y hoy por primera vez 13 millones de mexicanos. Y eso nos va a servir para que lo que venga en el 27, acuérdate que en el 27 viene otra parte de elección del Poder Judicial. Sí. Entonces, va a ser interesante porque va a haber elección constitucional, va a haber elección de diputados federales, de diputados locales y presidentes municipales. Senadores no y presidente de la República no, pero todo lo demás se va a volver a votar y va a ir acompañado del Poder Judicial. Y ahí estoy seguro que la incrementación de voto va a ser mayor en el Poder Judicial, porque en esta solo 2 estados fueron a elecciones constitucionales y los demás era puro Poder Judicial. Y que no era fácil, hay que reconocerlo. El ingeniero tenía una opinión, me lo expresaba, de que le parecía que fue mucho lo que se votó en el Poder Judicial, que debió haberse votado la mitad para que hubiera un proceso de enseñanza a quienes votamos. Porque, a ver, te dan 10 boletas. Sí. ¿Cómo le haces? Sí. Y si tienes que, solo para el Poder Judicial tenías que tachar a 9, ¿no? Y los de disciplina, otros 4. Van 13. Y de la otra boleta. No, era impresionante, Sí. ¿no? Quienes usamos el teléfono para podernos ayudar, pues no había de otra manera, la verdad. O sea, porque eran muchas boletas. Yo tenía claro de las 10 boletas, 4, que me las sabía perfectamente cómo iba a votar. Pero las otras 6, no. Y te tengo que ser honesto. 2 boletas se me fue la A. No tenía claridad y las anulé. Ni sé cuáles fueron. Sí. Pero ya no me daba Sí, fue tanto, una elección complicada. muy complicada, pero eso va a contribuir para la elección del 27. Y yo estoy contento de este proceso que se dio, porque, insisto, fue un aprendizaje. Sí. La oposición podrá decir misa, pero esta elección que tuvimos nos sirvió como un aprendizaje para corregir, y ya vimos que el Poder Judicial lo puede decidir el pueblo de México, que nunca se había hecho. Es la primera vez. Y bueno, quien va a presidir los 2 primeros años es alguien que viene de una formación y habla la lengua indígena, ¿no? Y a veces ahora es la antítesis, porque el que llega es un indígena y que quiere vestirse con la ropa indígena. Bueno, Juárez jamás, cuando estuvo al frente del Poder Judicial, usó ropa indígena. Jamás. Digo, y era indígena, zapoteco. Sí. Ojo, porque el nuevo es mixteco. O sea, las regiones de Oaxaca son distintas, los zapotecos están más pegados hacia el estado de Chiapas, que es la parte Juchitán y todo eso. Esa es la región zapoteca, ¿no? Y la región mixteca es la que entras de Puebla hacia Oaxaca. Esa es la mixteca. Y de ahí es el nuevo presidente del tribunal. Entonces, el debate, si cómo se vista, me parece secundario. Lo importante es que esté al servicio y cumpla su responsabilidad. Y ha hecho un llamado el presidente del tribunal que le den oportunidad de ser y que pueda demostrarle que sí puede servirle al pueblo de México. ¿Cuál sería el mensaje de Emilio Ulloa para sus compañeros de izquierda? Autocríticos. Autocríticos profundamente. Que no se vale justificarse. Que tengamos que asumir nuestra condición. Quienes venimos de esa izquierda, de estudiantes del 88. Por eso la presidenta de la República, que la conozco muy bien de nuestra juventud, es más, siempre he dicho una anécdota, a mi mujer me la robo de su casa, porque era muy tarde, teníamos una asamblea estudiantil y salgo y mi novia en ese momento me dice, ya no me van a recibir en mi casa. Le digo, no te preocupes, nos vamos. Y ya me la llevé, ¿no? Entonces, y siempre Claudia me pregunta eso, ¿no? Cuando Sí. tengo la oportunidad, hoy es complicado, pues es la presidenta de este país y es una activista que la conocí, le tengo un gran aprecio y un gran reconocimiento porque supo entender sus tiempos y supo estar en el momento pertinente. Y te puedo asegurar que ella es una mujer
que tiene un gran compromiso con su país, es una mujer muy, muy entendible, tolerante, dura como debe ser una mujer, pero creo que estamos en buenas manos. De eso estoy seguro. Y Ella es de la finalmente, generación del 88. sí, finalmente el mensaje de Emilio Ulloa a la ciudadanía. Bueno, llamarlas a que nos den la oportunidad, no todos, y siempre hay que decirles, los hombres son los que hacemos los partidos. A veces no son los partidos, son las personas. Y hay personajes que de repente, de todos lados, de todos lados, que no están al servicio del proyecto del país, pero no son los partidos, a veces son las personas que no nos saben representar bien. Y por eso es tan importante que los seres humanos entendamos para qué y para qué queremos estar en la vida pública. Claro. O sea, si es para hacer dinero, como era Pepe Mujica, pues váyanse a otro lado, ¿no? Si Sí. quieres servir a tu pueblo, si quieres atender a la gente, si quieres buscar mejores beneficios para tu pueblo, haz política. Pero si no, diríamos clásicos, hay que irse a la chingada, si no eres útil Sí. para tu patria. Perfecto, pues muchísimas gracias, Emilio Ulloa, por haber Gracias. estado en Posta Líderes, por hablar sobre estas reflexiones desde un análisis profundo. Ser críticos también a veces es muy bueno porque así salen puntos que se pueden cambiar para lo que viene después, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias. Esta es su Gracias a ti. casa. Esto es Posta Líderes. Mi nombre es Elizabeth Cano. Los invito a que nos acompañen en el próximo episodio.